Bueno, gracias, muy buenas tardes. Gabriela, José Luis, me da mucho gusto saludarles por esta vía y gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a grabar esta sesión y después la vamos a subir a nuestro portal de Facebook en virtud de los problemas que tuvimos para compartir la información a través de Facebook. No sé si es un problema de la plataforma, pero bueno. Creo que vamos a aprovechar el tiempo de manera muy valiosa y después nosotros vamos a estar replicando esto en nuestras redes sociales. Pues de nuevo, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Y hoy tenemos dentro de la Semana de Derechos Laborales este conversatorio. Es un conversatorio grabado por dificultades técnicas que tuvimos en nuestra plataforma de Facebook, pero la información es igualmente valiosa y trascendente. Y quiero empezar presentando a nuestra invitada y a nuestro invitado del día de hoy. Voy a empezar con Gabriel y déjenme decirles también que este panel, estos dos invitados, representan no solo la diversidad regional que nos toca cubrir desde el Consulado de México en Kansas City. Gabriela Ramírez Arellano, ella está en San Luis, Missouri, y José Luis Valdés está acá en el área metropolitana de Kansas City. Así es que, y además, bueno, como verán ustedes, ahora que le haga su presentación, también, bueno, ambos originarios de nuestro querido México, de regiones distintas, y han trabajado aquí en los Estados Unidos en áreas también que les han permitido incursionar en diversas actividades productivas y estar sobre todo muy en contacto con nuestra comunidad. Así es que a partir de esta información vamos a platicar con ellos sobre el tema de esta tarde, que es precisamente cómo emprender y que tus derechos sean respetados. Así es que, sin más preámbulo, presento a Gabriela Ramírez Arellano y a lo largo también de esta presentación iré comentando detalles de su biografía. Me acompaña también aquí en esta misma transmisión Teresita Arcos. Ella es promotora en el área de asuntos comunitarios en el Consulado de México en Kansas City, pero también trabaja temas de promoción económica, cultural, turística, en fin, una amplia gama de actividades, y ella también estará participando en este conversatorio. Entonces, Gabriela Ramírez Arellano es originaria de Guanajuato, México, y ha pasado los últimos años ayudando a emprendedores y pequeñas empresas a expandirse y obtener acceso a capital y oportunidades de crecimiento. Tiene y parte de esta labor consiste en ayudar a las organizaciones a desarrollar planes estratégicos para alcanzar sus metas de diversidad, marketing y difusión. Más de 2 décadas de experiencia en organizaciones sin fines de lucro, es voluntaria y recaudadora de fondos de toda su vida, ha ocupado puestos de liderazgo, incluida la creación del capítulo Jack and Jill of America, Inc., y ayudó a Girl Scouts of Southern Michigan. Ella estuvo antes de llegar a San Luis en 2016, estuvo en Michigan trabajando allá en el área de Detroit. Actualmente promueve también el desarrollo económico de las empresas de propiedad hispana a través de su puesto como consejera comercial de la Cámara de Comercio Hispana del área metropolitana de San Luis, Missouri, y como coanfitriona del podcast auténtico que presenta a los profesionales y negocios latinos. Entonces, a grandes rasgos, su biografía, insisto, la estaré comentando más adelante a mayor profundidad para conocer también pues, su trayectoria académica y sobre todo pues, el espíritu empresarial que está detrás de sus actividades cotidianas. Y José Luis Valdés, empresario. José Luis Valdés ha estado también, ha sido trabajador como tal, empresario y empleador. Originario él de Arcelia, Guerrero. Y bueno, nos menciona aquí en su biografía su primer trabajo a los 7 años vendiendo paletas en las calles de México. Actualmente es propietario de La Tropicana y con 16 años en el negocio, actualmente de haber empezado con una tienda insignia en la comunidad Westside de Kansas City, que es precisamente la parte histórica donde desde hace más de 100 años se asentaban los mexicanos que venían a trabajar al ferrocarril y después huyendo de la revolución. Bueno, pues esa comunidad es Westside y ahí se estableció la primera paletería Tropicana. Actualmente tiene 3 tiendas propiedad de la compañía y otras 3 tiendas asociadas en Olathe, que sigue siendo el área metropolitana de Kansas City, así como en Wichita, en la parte sur central de Kansas.
y tiene una fábrica productora en Roland Park, Kansas, también en esta área metropolitana. Actualmente Paleterías Tropicana es reconocida como una de las 10 mejores empresas del año 2017 en Kansas City y bueno, también ha incursionado después de alguna decisión estratégica que le implicó ampliar su negocio en el negocio mayorista de helados y paletas. Además, no solo es una empresa, digamos, del sector alimenticio, sino también parte de su preocupación es presentar al público un producto que tenga un sabor auténticamente mexicano. Así es que, pues eso es lo que José Luis ha venido haciendo. Igual hay muchísimos más detalles de su biografía que iré comentando más adelante. Pero para comenzar, quisiera preguntar a Gabriela Ramírez Arellano, pues en el proceso de emprender, como ya sea empresarios, pequeño empresario, alguna de estas empresas que se llaman startups o simplemente un negocio convencional, sobre todo siendo una persona migrante, ¿cuáles son los retos que se enfrentan desde acceso a capital, licencias, permisos, pero también hacer respetar nuestros derechos, ya sea como trabajadores o incluso como personas que buscamos emprender? Esa sería la primera pregunta para ir detonando también esta conversación y nuevamente muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Gabriela. Gracias, Cónsul. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo soy de Guanajuato, México, así es de que definitivamente inspirada por mi propia experiencia al crecer como inmigrante aquí en los Estados Unidos, para poder apoyar y el compromiso realmente de ayudar a los demás. En cuanto a los retos que estoy viendo en el mundo de empresarios, son tantos, especialmente ahora con lo de la pandemia, pero lo que estoy viendo más seguido es la documentación y las finanzas. Quiere decir que no tenemos los documentos necesarios para pedir o acceder a los préstamos. Muchas veces dejamos la documentación y las finanzas a un contador, pero obvio la pandemia empezó justamente en abril, cuando muchos de ellos estaban ocupadísimos con impuestos. Entonces, para muchas personas acceder a los programas de PPP o de otros préstamos se les hizo difícil, no porque no tenían sus cosas en orden, sino porque no sabían cómo accederlos sin tener que confiar en el contador, o quizás no sabían cómo mandarlos porque todo era en línea. Entonces, ese sería uno de los retos que veo. Otro que también relacionado a ese es que no tenemos las relaciones establecidas con un banco. Tenemos cuenta de banco, pero a la hora de necesitar algo o una pregunta específica, como los préstamos del PPP que se distribuyeron o becas, yo sé que en el área de Kansas City también en la Cámara de Comercio allí ha tenido varias becas y sí piden alguna documentación financiera. Entonces, al no tener esas relaciones con el banco, también nos limitó bastante porque no podíamos entonces ir al banco y pedir que ellos nos ayudaran. En un ejemplo, uno de nuestros miembros de la Cámara de Comercio, que actualmente está en el área de Kansas City, ella tenía todo listo, pero no tenía nadie que le aceptara la información para aplicar para el banco, porque no tenía una relación con el banco. Entonces, gracias a las conexiones que teníamos y a las relaciones ya establecidas, la pudimos conectar con una persona en el banco que iba a poder ayudarle y aceptar su aplicación, y sí se la aceptaron y sí le dieron el préstamo. Así es de que eso creo que fue un ejemplo muy viable de que la importancia de la relación con los bancos. Y la otra cosa que estoy viendo es que se nos hace bien difícil pedir ayuda. Hay tanta cosa que se necesita como un dueño de negocio. Me imagino que José Luis puede decir un montón de cosas, y mi esposo y yo también somos dueños de un restaurante mexicano aquí en O'Fallon, Missouri, así es de que los retos sin la pandemia eran muchos y ahora con la pandemia son otras cosas totalmente diferentes que nadie realmente estaba preparado para enfrentarnos. Pero ese es otro reto que veo, que se nos hace difícil pedir ayuda, se nos hace difícil realmente entender que hay muchas organizaciones que están dispuestas y preparadas, que quieren apoyarnos y que nos quieren ayudar, y se nos hace por alguna razón u otra difícil hablarles y ponernos de acuerdo para hacer una cita y realmente platicarles lo que estamos pasando en el negocio para que nos puedan ayudar.
Correcto. Gracias, Gabriela. Y de hecho, precisamente menciono, ahora que mencionas ahora que comentas de todas estas buenas prácticas que quizá uno como persona trabajadora, empresario, incluso al inicio de un negocio tiene uno que ir propiciando. Acá también, precisamente, es una oportunidad para recordar que Gabriela Ramírez Arellano también fue reconocida en el año 2019 como uno de los líderes de negocios diversos, o en este caso diversas, por la Cámara de Comercio Hispana. Entonces, gracias por ese punto de vista. Vamos a preguntarle a José Luis Valdés también, precisamente, sobre este proceso de construcción de, pues obviamente, un negocio, construcción incluso de una vida empresarial y económica exitosa a partir del trabajo propio. Entonces, pues la pregunta igualmente, José Luis, ¿cómo emprender y que nuestros derechos sean respetados? Ok, le agradezco muchísimo, señor cónsul, Gabriela, Tere. Es un placer para nosotros poder participar en esta plataforma y poder un poquito informarles a toda la gente que nos ayuda. Tengo a mi nieto, así que, mire, como lo hemos enseñado aquí en nuestro negocio, todos tenemos que tener la temperatura correcta para poder egresar en este trabajo. Así que la forma de que cómo lo venimos haciendo, pues es una prueba de eso, ¿no? Entonces, ve con mamá, córrele, ve con mamá, córrele, ve con mamá. ¿Me permite tantito, señor? Sí, seguro. Vamos a, Teresita, a propósito de lo que comentaba al arranque Gabriela, y obviamente también viendo la biografía de nuestros dos invitados, alguna reflexión inicial, sobre todo desde la perspectiva también de el trato y el contacto que tenemos con nuestras comunidades a lo largo del territorio que nos toca cubrir, que debo mencionar, y es una extensión casi del tamaño de España, en donde tenemos una población diversa en intereses, en áreas de actividad económica, etcétera. Adelante, Teresita. Así es, cónsul, la comunidad se nos acerca con estas preguntas, Gabriela, justo lo acabas de tocar. Si yo decido iniciar mi propia empresa al día de hoy, ¿cuál sería mi primer reto? Es una persona, muchos terminan sus estudios, pero quieren iniciar sus propias empresas. Y estamos hablando de empresas virtuales, empresas físicas. ¿Cuál sería, ya hablaste un poquito de los retos, pero una persona joven, recién egresada, en el área de San Luis, Missouri, que es donde estás tú, ¿cuál sería pues el primer reto? Creo que lo importante primero es identificar algún negocio que nos apasione, pero también que pueda tener, pueda crecer, ¿no? Porque pues ahorita la competencia está bastante grande, pero definitivamente hay lugar para todos. Simplemente creo que una de las cosas importantes que a veces se nos hace difícil es el plan de negocio. El plan de negocio no tiene que ser 80 hojas, pero sí definitivamente es como el mapa que nos va a guiar para asegurar que estamos haciendo las cosas como las planeamos desde el principio, ¿no? Entonces, si yo quiero abrir un restaurante, por ejemplo, tengo que comprar equipo, tengo que tener en mente algún tema que quiero para el restaurante, cuál va a ser mi enfoque, me quiero dedicar a la comida auténtica o me voy a dedicar a paletas o qué realmente, ¿no? Porque ya empezando el negocio hay muchas oportunidades que se nos pueden abrir, muchas puertas, pero no podemos hacerlo todo. Entonces, como por ejemplo, me imagino que José Luis podría empezar a hacer diferente nieve o diferente tipo de paletas que quizás ya no sean lo que él originalmente empezó. Y si eso es parte de su plan de crecerlo, creo que es buena idea. Pero él también tiene que ver originalmente cuál es su plan y cómo le va a hacer. Entonces, el plan de negocio realmente ayuda a los empresarios a tener la documentación necesaria y también a empezar a ver con quién, con qué persona o con qué organización necesito platicar para que me puedan ayudar en esta área. Con los restaurantes y los negocios de comida se ocupa diferentes licencias, se va a ocupar diferentes certificaciones para asegurarnos que el negocio pueda abrir, pueda crecer y pueda estar bien con los clientes, ¿no? Especialmente ahorita con lo de COVID-19, ¿cómo le vamos a hacer para
a mover nuestro negocio, en especial como un restaurante como el que tenemos nosotros, ese reto nos afrontó luego, ¿cómo lo vamos a hacer para que el cliente tenga la experiencia de la comida mexicana, aunque no pueda venir a comer al restaurante? Entonces, eso sería uno de los primeros retos. Creo que es importante saber a dónde queremos ir, cómo le vamos a hacer para llegar a ese punto, y el plan de negocio es un buen principio. Correcto. Perfecto. Retomamos, entonces, José Luis, estábamos escuchando aquí algunas reflexiones también de Gabriela a raíz de la pregunta que hacía Teresita sobre muchas personas que a veces con las que tenemos trato, más allá de los servicios básicos, nos preguntan, bueno, ¿para dónde? Ya a lo mejor yo ya tengo alguna experiencia en cierta rama, en cierto negocio, entonces ahora quiero dar el siguiente paso para ser mi propio, patrón, y eso es lo que estábamos. Pero quiero regresar entonces a la pregunta de cómo emprender y al mismo tiempo hacer que se respeten nuestros negocios, nuestros derechos, José Luis. Claro, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar aquí con todos ustedes en esta plataforma. La verdad, para nosotros, Paleterías Tropicana, es un honor, es un placer poder de alguna forma ser un ejemplo para nuestra comunidad. Como lo decía Gabriela, cuando se comienza un negocio, quizás a lo mejor cuando tenemos una idea, quizás a lo mejor pasión por hacer algo, se nos olvida algo muy, muy importante, que es un plan de negocio. Un plan de negocio es una forma de cómo vas a desarrollar cualquier negocio que tú quieras hacerlo. Otra de las cosas que también te ayuda mucho es preguntando o acercándote a algunas instituciones que obviamente ya tienen experiencias, ya tienen asesoramiento. Hay muchas instituciones que uno como dueño de negocio tiene que acercarse. Algo que mencionaba Gabriela en su comentario atrás, es que de verdad nos cuesta mucho trabajo preguntar o nos da pena, ya sea de una forma de averiguar de cómo se hacen ese tipo de procesos, cómo abrir un negocio, cómo manejar tu negocio, cómo manejar tus empleados, e incluso con nuestros contadores que nos ayudan, a veces se nos hace muy difícil acercarnos a él, pero una vez de que rompes esa barrera, te das cuenta de que hay muchas cosas que tú puedes desarrollar como dueño de negocio. Ahora, esto también se trata de educar también con tus empleados, con el equipo que tú ya vienes manejando. Es a diario, ¿no? Como en la escuela, ¿no? Hacer los procedimientos, pasar lista, buscar la forma de cómo crecer, la atención al cliente. Son varias cosas que uno como dueño tiene que llevarlas a cabo, y el ejemplo lo tiene que tener uno, lo tiene que llevar uno la bandera de que esto es un negocio serio, esta es la proyección que usted quiere proyectar hacia sus clientes, pero todo comienza con uno mismo, de ser buen jefe, de liderar algunas cosas de crecimiento, algunos proyectos que quieras hacer, llámese de un producto nuevo, llámese de cómo desarrollar técnicas para que el trabajo se vuelva más fácil para tus empleados. Así que es día con día educar, y eso es lo que realmente te lleva más fácil a poder llegar a tus metas. Gracias, José Luis. Aquí hay un tema que me llama la atención porque se menciona también a lo largo ya de las dos intervenciones que hemos escuchado, que tiene que ver con lo que en el consulado llamamos, digamos, la educación financiera. Y también el tema de que a veces o se nos hace difícil o no sabemos dónde pedir ayuda. Me gustaría conocer su punto de vista, Gabriela, José Luis, sobre la importancia de la educación financiera, desde luego para quien está emprendiendo un negocio, pero también aquellas personas que se encuentran en cualquier actividad laboral, porque la educación financiera no solo implica, bueno, tener la capacidad a lo mejor de emprender un negocio, proyectar una inversión, sino incluso cuidar nuestros propios ahorros, separar alguna cantidad para imprevistos, y creo que eso también es parte de la forma de poder defender pues nuestro patrimonio y por consiguiente nuestros derechos. Entonces, adelante, Gabriela, por favor.
Sí, Cónsul, definitivamente el tema de la educación financiera es uno de mis favoritos por malas experiencias propias, ¿no? Cuando yo me divorcié, yo había dejado que mi esposo hiciera todo de las finanzas. Yo no me preocupaba de nada, pero obvio el divorcio me cambió la vida y de repente realicé que no tenía crédito establecido, como nunca había trabajado. Entonces, llegué a ese punto donde o me escondía de mis problemas o los tenía que enfrentar y decidí enfrentarlos. Entonces, la educación financiera es bien importante. Para mí creo que es importante primero porque en nuestros países es muy diferente el modo de crédito y el modo de salir adelante en cuanto a las finanzas a quizás lo que encontramos aquí en Estados Unidos. Entonces, establecer crédito, saber cómo hacerlo bien para que tenga un crédito alto, porque el crédito nos afecta cuánto nos cuesta la aseguranza del coche, nos afecta si vamos a poder rentar un departamento, nos afecta, obvio, préstamos y eso. Entonces, sí creo que es bien importante. Además, cuando uno empieza su negocio, mi crédito personal decide el crédito de la empresa porque aún no existe, la empresa no tiene la experiencia ni los años para poder comprobar que es una buena inversión para un banco cuando quiere hacer un préstamo. Entonces, y luego también la otra cosa es que a veces el crédito de nosotros, el historial de crédito, el credit score, como le dicen en inglés, es reportada por 3 diferentes agencias y cada agencia puede tener información diferente. Entonces, eso también es otro proceso que es importantísimo para nosotros, es checar qué es lo que está diciendo cada agencia de nuestro crédito para asegurar que las personas que lo revisen están viendo información factible. Además, no solo las personas con seguro social tienen crédito, también las personas con ITIN pueden tener crédito. Entonces, definitivamente es bien importante, especialmente ahora que muchos bancos están sacando productos de préstamos para casas, para coches, hasta para negocio con el ITIN. Así es de que aún es más importante cuidar ese crédito y es saber cómo vamos a poder crecerlo para dejar un legado para nuestras familias y para poder crecer el negocio, porque ahorita con la pandemia el crédito nos afectó a muchos en el negocio que aplicamos para ese programa del PPP. Así es de que definitivamente creo que el labor que ustedes hacen con ese aspecto de educar a las personas en cuanto a las finanzas es muy importante. Y creo que también es otro paso que debemos hacer como empresarios, es cuidar nuestras finanzas, nuestro crédito, pero también estar más al tanto de lo que está pasando dentro de nuestro negocio, porque muchas veces creemos que al entrar dinero al negocio quiere decir que estoy haciendo dinero, pero tiene uno que ver que parte de eso va a los gastos, a los empleados. Entonces, tenemos que realmente poder y saber entender los documentos que estamos viendo, que estamos monitoreando durante el mes, durante el año, y no solo a la hora de los impuestos. Gracias. José Luis, adelante. Yo creo que es muy importante conocer tu crédito, tu score. Hay muchas instituciones que te ayudan, incluso los bancos. Ellos te dan asesoría para que tú puedas tener una idea de cuánto puedes calificar, llámese para un préstamo hipotecario, llámese para un préstamo de negocio estudiantil. Creo que uno como dueño de negocio debe de saberlo. Lo que nosotros hicimos en lo personal es acercarnos a los bancos y la relación que decía Gabriela, es muy importante. Tener una amistad, una relación con los bancos te ayuda mucho porque ellos de alguna forma, aunque no te conozcan muy bien o aunque no tengas un buen crédito, ellos de alguna forma suelen ayudarte, de alguna forma porque te conocen quizás como eres, quizás a lo mejor porque ven que tu negocio es muy próspero, tiene mucho potencial y de alguna forma te pueden dar. En una anécdota que con nosotros, cuando nosotros comenzamos en la primera tienda y cuando estábamos justamente para abrir la segunda tienda, nosotros no teníamos mucho crédito. Quizás teníamos 1 año, 6 meses y no era lo suficiente. Un banco mínimo te pide 3 años para que puedas tener un buen crédito para poderte darte una línea de crédito. Un banco que sí creyó en nosotros, varios nos rechazaron, por cierto, pero este banco sí creyó mucho en nosotros, en el potencial que nosotros teníamos
por esa relación y tuvimos ese préstamo, que si no hubiera sido de este banco, realmente no sé dónde hubiera quedado nuestro futuro. Quizás se hubiera estancado, quizás no hubiéramos decepcionado, pero eso fue gran ayuda, acercarnos a los bancos para poder tener una buena relación. Hay muchas instituciones también, como dije anteriormente, que se dedican a ayudarte a ti como dueño de negocio. No se cierran las oportunidades, es cuestión de que uno vaya, toque las puertas para que puedan darte cuenta de que hay muchas cosas que se pueden lograr dentro de una empresa. Correcto. Teresita, sobre este tema me gustaría también que hicieras algún comentario, sobre todo en las diversas modalidades que nosotros tenemos para ayudar o contribuir al trabajo de las personas de nuestra comunidad mexicana, ser, digamos, de alguna ayuda en este esfuerzo de tener este conocimiento financiero y obviamente cuidar el patrimonio que con tanto trabajo se va generando. Así es, recordar que se puede acercar al consulado. El consulado cuenta con una ventanilla de asesoría financiera, justo como nos llegan estas consultas, justo como acaba de comentar José Luis, Gabriela, quiero iniciar mi propio negocio, ¿qué me puedes ofrecer como ventanilla de asesoría financiera? Nosotros los dirigimos a diferentes organizaciones, ya sea en Kansas, en Missouri y en la parte oeste de Oklahoma. ¿Quieres iniciar tu propio crédito, quieres iniciar tu propio préstamo? Pues les apoyamos en todo esto, lo referimos a las organizaciones, son ya reconocidas, quiero iniciar mi credit union, quiero empezar mi cuenta bancaria, ¿cómo puedo iniciar? Es más, pues necesito mi documento para iniciar abrir mi cuenta en el banco, en los bancos de su mejor elección, o inclusive simplemente quiero estar, más vale estar preparado, ¿no? Quiero iniciar, no sé qué tipo de historial tenga yo en México, quiero consultar mi Afore o mis cuentas, que se puedan acercar aquí al consulado, a la ventanilla de asesoría financiera, si quieren iniciar su propio negocio o simplemente quieren irse informando, ¿no? Gracias, Teresita. Quiero también ahora pasar a la siguiente parte de nuestra conversación, porque seguramente tanto José Luis como Gabriela, pues en su actividad diaria, ya sea cotidiana de promoción de negocios, incluso como generadores de empleo, seguramente en estos meses de pandemia, pues todos hemos escuchado el término, o cada vez se escucha más esta palabra de esencial, y particularmente el término, la frase trabajadores esenciales. Y dentro de esa categoría entran muchas personas de nuestra comunidad, hispana, latina o mexicana. Muchos trabajadores y trabajadoras esenciales particularmente se encuentran en el sector servicios, en el sector de alimentos, en el sector restaurante, desde luego en el sector de producción de alimentos. Entonces, la pandemia, entre muchísimas otras cosas, ha ayudado a visibilizar la importancia del trabajo de todas las personas, pero en particular del trabajo de aquellos y aquellas que están en sectores esenciales, y en ese sector pues hay muchos trabajadores y trabajadoras mexicanas. Precisamente el tema de esta semana de derechos laborales es: tus derechos como tú son esenciales. Yo le quiero preguntar a José Luis primero y luego a Gabriela. José Luis, primero como persona trabajadora autoempleada, luego como empresario y ahora como empleador, ¿cuál ha sido la experiencia con esta parte de nuestra comunidad que desempeña trabajos esenciales? Y sobre todo, ¿qué buenas prácticas como empresario podrías comentar con respecto al trato que deben recibir nuestros y nuestras trabajadoras aquí en los Estados Unidos? Es esencial. Creo que a partir de esta pandemia que nos ha de alguna forma atraído, antes realmente no se pensaba así como ahora estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, los doctores, los médicos, los enfermeros, que obviamente se pusieron de verdad la capa para poder lograr salvar vidas. Todo esto, pues obviamente atrae a que otras personas hagan exactamente lo mismo.
Por ejemplo, un ejemplo de nuestros trabajadores, como pasaron de ser empleados a ser trabajadores indispensables, porque estaban arriesgando sus vidas, que de alguna forma se podían haber contagiado atendiendo a un cliente o entre nosotros mismos. Pero nosotros nos dimos cuenta rápido, actuamos tratando de que estuvieran seguros y que todos estuviéramos unidos y que acatáramos las reglas de lo que era el Departamento de Salubridad, tomando la temperatura, poniendo los guantes, el cubrebocas, tomando la distancia que era indispensable para no poder tener ese tipo de contagios, incluyendo pues obviamente la sanitación de cada una de las tiendas. Realmente tuvimos esa conjunción entre todos para poder llevar a cabo nuestras actividades y seguir a este ritmo, ¿no? Sí, de pronto 2 o 3 desertaron porque realmente lo veían muy peligroso, muy arriesgado, y nosotros lo aceptamos completamente. Obviamente nosotros, la prioridad de nuestros empleados es una de las prioridades que nosotros logramos de tener. Sí, se volvió un poquito difícil porque te vas quedando sin empleados, entonces tuvimos que agarrar gente nueva para poder dar ese servicio de mantener obviamente a otras familias que sí de verdad estaban logrando participar dentro de nosotros o dentro de lo que eran las tiendas. Pero realmente todos nos volvimos indispensables para este tipo de trabajo. Realmente yo felicito a toda la gente que estuvo trabajando con nosotros. Realmente hicieron una labor estupenda. No tengo ni cómo expresar, ¿no?, de todo el agradecimiento de cada uno de ellos. Gracias. Y Gabriel, aquí también seguimos revisando también parte de la trayectoria tanto de José Luis como de Gabriela y sobre todo aprender precisamente de esa trayectoria. En otra parte de las múltiples actividades que Gabriela ha realizado, tiene que ver con que ayudó o creó el Plan de Estudios de Desarrollo Empresarial en Español para varios programas de emprendimiento, dirigió el programa para padres de Bowling Green State University y comenzó varios negocios exitosos. A partir de esa experiencia, Gabriela, del contacto que has tenido también con padres, madres de familia, con personas que emprenden un negocio, y sobre todo teniendo la perspectiva tanto de emprendedora, consejera empresarial, mujer empresaria, este tema de cómo proteger mejor los derechos de las personas mexicanas trabajadoras aquí en Estados Unidos, sean trabajadores esenciales o no, particularmente para que nos ayude especialmente con tu comentario dentro de esta semana de derechos laborales que lleva el lema tus derechos como tú son esenciales. Sí, gracias. No, me encantó el lema cuando lo vi porque sí somos esenciales y se vio especialmente ahorita durante la pandemia. Y creo que es importante para nosotros saber como empleados y también como dueños de negocios nuestras responsabilidades para mantener a esos trabajadores esenciales saludables. Entonces, en la mañana Elizabeth de Osha comentaba de la importancia de capacitación de parte de las compañías de construcción. Y es algo similar para los dueños de negocio, ya sea restaurante, salón de belleza, tienda, etcétera. Es nuestra responsabilidad capacitar a los empleados en los procedimientos necesarios, no solo porque ellos son esenciales para nuestro negocio, sino son esenciales para nuestra comunidad. Estamos viendo, Cónsul, y usted y yo lo hemos platicado antes, que las personas más afectadas en la comunidad en San Luis específicamente han sido esos trabajadores hispanos, latinos, que son esenciales. Y por eso es importante tener la capacitación para saber cómo podemos seguir trabajando y mantenernos saludables, pero también es importante saber cuáles son las expectativas que podemos tener de nuestros empleadores, que nos den equipo de protección, que nos den las mascarillas, que nos den los guantes, que mantengan la distancia, que dejen fluir a las personas, entrar a diferentes tiempos para no estar juntos. Yo sé que también eso es difícil a veces porque aunque uno sabe lo que se debe de
hacer y lo que deben de hacer por nosotros, esas organizaciones no siempre la hacen, pero creo que esos son dos puntos bien importantes de saber cuál es lo que nosotros debemos de recibir en cuanto al el equipo de protección para asegurar que sigamos saludables durante esta pandemia, porque todavía sigue, no se ha terminado. Actualmente aquí en San Luis están aumentando los casos nuevamente, entonces, pero también como dueños de negocios tenemos que educar a los empleados de cuáles son las expectativas para ellos y para los clientes. En el restaurante de nosotros, mi preocupación es el cliente, pero más que nada el empleado. Yo necesito saber que para mí mi empleado está bien, porque es una familia entera que está dependiendo de ellos, ¿no? Entonces, durante la pandemia, para nosotros en el restaurante se nos hizo importante poder darles de comer a los empleados que los habían desocupado de sus trabajos. Pero al empezar a abrir nuevamente la economía y empezar a regresar a trabajar, también tenemos que seguir educándolos para asegurar que estén tomando la temperatura, que si se sienten mal, que por favor no vayan a trabajar, que si se sienten mal, que nos digan con confianza que están sintiéndose mal para poder ayudarlos a que vayan al hospital o que se hagan el examen. Entonces, porque somos esenciales, nos tenemos que cuidar más. Y eso es parte de la comunidad, nos tenemos que cuidar como comunidad, pero también la responsabilidad del dueño del negocio para sus empleados. Una rápida repregunta, Gabriela, antes de pasar con José Luis. Hemos visto también que esta situación derivada de la pandemia, algunos llaman nueva normalidad, acá hay un medio de comunicación que habla más bien de la siguiente normalidad, the next normal, me parece más adecuado porque todavía no termina de llegar lo que va a ser la nueva normalidad y nos estamos adaptando, pero a propósito de decir de esta responsabilidad de cuidar a los trabajadores esenciales, también, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad para que estas aportaciones de trabajadores y trabajadoras mexicanas a las comunidades donde vivimos, trabajamos, criamos a nuestros hijos, tengan un mayor reconocimiento por parte del resto de las comunidades, de la comunidad anglosajona, la comunidad blanca, incluso la comunidad afroamericana, en fin, de las comunidades en general en las regiones donde nos encontramos? ¿Qué se puede hacer para decir, oye, aquí estamos, ya se sabe que aportamos en impuestos, hacemos trabajos esenciales y a raíz de esta pandemia nos hemos hecho más visibles? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para que efectivamente queden bien afianzado el reconocimiento al trabajo que hacemos nosotros aquí como personas migrantes? Muchas gracias por esa pregunta. Un modo que podemos hacer, incrementar la visibilidad, es hacernos contar en el censo. Tenemos hasta el 30 de septiembre ahorita para asegurar que todos seamos contados en el censo, ya sea el formulario que mandaron a la casa, por teléfono o en línea, para contar a todas las personas que estamos aquí en Estados Unidos radicando, porque esa información nos va a afectar a nosotros y a nuestros hijos por los próximos 10 años. Entonces no va a haber un conteo hasta 2030. Tenemos que hacernos contar. La otra cosa es el apoyo a la comunidad, apoyarnos unos a los otros. También acercarnos a esas organizaciones que dan servicios en español para poder ayudarnos. Una de los retos para mí que a veces veo es que la comunidad que habla inglés dice, bueno, pues hay gente que habla español, pero no necesitan servicios, están bien, porque nunca acceden a los servicios. Entonces, a muchos clientes les digo, por favor, no me roben la oportunidad de ayudarlos, porque cuando no me dejan que yo les ayude, en sí les estamos diciendo a algunos fundadores o algunas organizaciones que no necesitamos la ayuda. Entonces, creo que es importante dejar el miedo o la duda o la pena o no sé qué, pero salir y dejar que escuchen nuestra voz de las necesidades que tenemos en la comunidad, porque los recursos existen. Muchas gracias. José Luis. Yo creo que le faltó a Gabriela es salir a votar. Salir a votar creo que nos puede dar una pauta en nuestra comunidad para hacernos valer. Yo he visto con tristeza que hay mucha gente que tiene ese derecho y no lo está aplicando.
Yo creo que eso sería muy importante para todos aquellos que tienen la gran oportunidad de poder ejercer ese voto. Yo creo que sería indiscutiblemente esencial en este tipo de situación que está sucediendo, ¿no? Hemos visto que también somos una gran mayoría de hispanos también, que podemos hacer la diferencia, pero si no ejercemos eso, realmente no vamos a poder hacer mucho. Otra cosa también que veo es informar también. A veces he visto que los medios de comunicación sí hacen su trabajo, pero uno como ciudadano obviamente no lo toma muy en serio. He visto yo con tristeza a los jóvenes que no hablan de eso realmente en sus conversaciones que ellos hacen, no tienen esa noción, ¿no? de poder participar, ya sea votando, ya sea participando en la comunidad. Realmente creo que eso no lo veo mucho, y eso yo creo que es fundamental, enseñarle también nosotros como padres a estos jóvenes a ser líderes, a emprender algo por sí solos, teniendo todas las herramientas, teniendo este gran país que te da las grandes oportunidades, y no lo veo realmente, pero también al mismo tiempo uno como padres creo que sí debería de darle esa gran importancia, esa comunicación, esas herramientas para todos esos jóvenes que tarde o que temprano serán líderes del mañana. Muchísimas gracias. Yo, antes de pedirle sus comentarios finales, me parece que esta última parte ha sido muy relevante porque cubre prácticamente todo el espectro del migrante. Yo hablo pues por los mexicanos. Usted está aquí indocumentado, es residente o incluso es ciudadano, puede hacerse contar en el censo. Si ya usted es ciudadano, recuerde, no pierde su ciudadanía mexicana si se naturalizó estadounidense, o si nació aquí y también se benefició de la nacionalidad mexicana, puede votar, es importante. Y desde luego mantenernos informados para defender nuestro patrimonio, hacerlo crecer, a contribuir a la prosperidad de nuestra familia, como nos lo han explicado Gabriela y José Luis, pero también porque estarse permanentemente informados, saber pedir, estar informado también quiere decir saber cuándo y a quién pedir ayuda, y desde luego pues mantenernos informados sobre lo que acontece en nuestro entorno. Así es que con esto yo, antes de concluir, agradecerles nuevamente su tiempo, les pediría un último comentario final, y sobre todo yo me quedo muy contento porque en las próximas semanas estaremos anunciando también la Semana de Educación Financiera o la Semana Binacional de Educación, algunas de estas, y pues obviamente nos quedan muchos temas en los cuales es importante seguir construyendo. Así es que antes de cerrar y agradecerles, les pediría que me obsequien un comentario de cierre. Estaría por Teresita, nos seguimos con José Luis y le pediría entonces a Gabriela también que continúe. Entonces, adelante, por favor, Teresita. Claro, Consul, muchas gracias. Pues solamente cerrando este conversatorio que tuvimos, muchas gracias por su participación, Gabriela, José Luis, y simplemente quien nos está escuchando, quien está viendo esto en su casa, nuevo empresario, vamos a identificar, enfocar y buscar nuevas ideas. Hay que trabajar, como comentaba Gabriela, un plan de negocio con un plan de negocio, y también trabajar en los retos que día a día, como comentaba el cónsul Navarro, se van modificando, se van adaptando a la realidad. Retos que pues dejan dudas, no quedarse con las dudas. Vamos a compartir, Gabriela, gracias por los nombres de las organizaciones que nos compartes. Si llegan a tener alguna duda y quieren establecer algún tipo de crédito, algunas dudas para iniciar su negocio, acérquese al consulado, al Departamento de Asuntos Comunitarios, y les compartimos su información. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, David. Gracias, cónsul. De verdad que para nosotros es un gran placer poder estar aquí en esta plataforma. Hemos aprendido mucho, creo, bastante, si no me equivoco. Creo que algo que yo me quedo es para toda la audiencia es atreverse a poder hacer cosas, aunque por muy difíciles que sean, se puede lograr. Uno no tiene la idea de que cuando comienza un proyecto
es quizás romper ese miedo. Una vez que lo pierde, no tiene idea de cuántas cosas puede lograr uno como hispano. Ejercer su voz, ejercer todos sus derechos, protegernos en esta pandemia, de verdad, es serio, esto está sucediendo, digo, no lo crees hasta que no lo pasa, o no le pasa o no le sucede a personas que tú conoces, ¿no? Ya llámese familia. Pero de verdad, yo creo que es algo para aprender. Esta pandemia nos ha enseñado muchos retos, nos hemos reinventado como seres humanos, pero al mismo tiempo aprendemos que eso es lo fundamental. Con eso le doy las gracias a todos ustedes por esta gran oportunidad. Paleterías Tropicana siempre cuidará de ustedes y realmente estamos muy agradecidos con toda la gente y a nuestros trabajadores. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y emprender este sueño. Gabriela. Sí, gracias nuevamente por tenerme, por la oportunidad de compartir con nosotros. Mi último mensaje sería similar a lo que dijo José Luis. Tenemos una voz y nosotros podemos empoderarnos y elevar esas voces para ejercer nuestros derechos. Tenemos que atrevernos a pedir ayuda y mantenernos informados. La Cámara de Comercio Hispana de San Luis está dispuesta a apoyarlos y a darles cualquier información que necesiten, igual como comentó Teresita. Ya les pasé algunas organizaciones ahí en el área de Kansas City que están haciendo muy buen labor en asegurar que nuestra comunidad que hablamos español tenga los recursos necesarios. Otra cosa que me encantaría comentar es que la biblioteca de Mid-Continent Public Library desde la pandemia ha empezado a proporcionar recursos, educación e información en español, especialmente para los dueños de restaurantes y de negocios de comida en la página de Facebook de ellos que se llama Food Ed. Es una labor que estamos haciendo para asegurar que nuestra comunidad tenga la información que necesita, especialmente cuando los restaurantes y los negocios de comida han sido unos de los más afectados durante la pandemia. Entonces, solo dejo con eso. Por favor, atrévanse a pedir ayuda, atrévanse a mantenerse informados y a ejercer nuestra voz. Pues muchísimas gracias nuevamente, José Luis Valdés, empresario y propietario de La Tropicana en Kansas City, y Gabriela Ramírez Arellano, consejera, emprendedora, mujer exitosa en los negocios, sobre todo también con un gran compromiso comunitario, ambos nuestros panelistas el día de hoy. En nombre del personal del Consulado de México, de Teresita Arcos, que me acompañó aquí, y del mío propio, Alfonso Navarro, cónsul titular de México en Kansas City, les agradecemos mucho y manténganse sintonizados con la información que estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales y desde luego estamos a sus órdenes. Muchas gracias por participar. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, cónsul. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.